Bueno, muy bien, y a 16 minutos de las 5 de la tarde, con 25 grados 9 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, seguimos haciendo Viva la Pepa. Tenemos en línea ahora a Carlos Germano, que es analista político. Hola Carlos, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atenderme. Hola Nico, ¿cómo va? ¿Qué dice? Bien, muy bien, acá tratando de charlar un poco, digamos, sobre lo que dijo Macri en este mensaje de hace un rato nomás. No sé, ¿qué te parece? Yo creo que son, digamos, tratando de forzar situaciones difíciles para el presidente, donde lo que queda plasmado claramente, Nico, es que es un gobierno de minorías y que indudablemente necesita consensos claros para poder seguir avanzando. O sea, creo que el error del gobierno después de octubre del año pasado fue, con el triunfo electoral, pensó que era gobierno de mayorías, y me parece que generó algunas acciones que indudablemente no fueron buenas, y hoy se encuentra en una situación difícil desde el punto de vista económico, con un cambio de humor social importante. O sea, el dato más claro tiene que ver con respecto al futuro. O sea, vos preguntabas en mayo del año pasado cómo preveías el futuro. El 60% de la población argentina decía que iba a ser mucho mejor. Claro. A un año es exactamente al revés. 60-65% dice que el futuro va a ser mucho más difícil del que estamos viviendo. Un indicador súper importante para el gobierno, siempre lo decimos porque es un poco el lugar donde sacaba fuerzas, ¿no? Exactamente, digamos, el gran motor durante los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos era ese. O sea, que hoy está totalmente revertido. El cambio de humor social es muy fuerte, y me parece, y se agrava más aún, es que ese cambio de humor social no solamente afecta al gobierno o al oficialismo, sino también a toda la dirigencia política, porque no hay nadie de la oposición que pueda estar capitalizando el mal momento del gobierno. Ahora, ¿en qué sentido se agrava? Porque uno podría decir, cuando uno ve cómo la oposición se está conduciendo, la verdad que a mí me parece muy bien que sea, si querés, unánime el reproche a la política. Yo lo que digo, estoy hablando de opinión pública. O sea, en opinión pública no hay ningún dirigente que hoy pueda capitalizar la caída en imagen, tanto del presidente como de su gestión. No la capitaliza absolutamente nadie. O sea, lo que está claro es que las grandes sectores de la sociedad argentina tampoco le está creyendo a los dirigentes de la oposición las propuestas que están dando para superar esta crisis. Ese es el punto, y ese es un poco la clave para leer estos días, ¿no? Porque lo que yo quería charlar con vos era precisamente eso, qué opinión o percepción tenías de cómo la gente acompañaría, la opinión pública, la sociedad tal cual acompañaría, sí, ¿qué opinión tendríamos respecto de un veto, por ejemplo? ¿No? ¿En qué estado de madurez estamos? Digamos, ¿celebraríamos la ley? ¿Hay conciencia de que es una ley impracticable? ¿Qué nos pasaría frente al veto? Yo creo que indudablemente el cambio de humor social se refleja en lo que yo llamo la mesa familiar. La mesa familiar es hoy muchísimos sectores de la sociedad están, digamos, con el no permanente, por ejemplo, a sus hijos, o con el no permanente para poder proyectar algo de futuro, porque hoy, digamos, las incertezas le están ganando a la certeza. Sí. Entonces, el tema, cuando yo digo con preocupación, el tema está, fíjate, estaba diciendo el otro día un estudio de la consultora Isonomía, que hacía un trabajo donde medía los 10-12 dirigentes importantes, digamos, de la Argentina: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Daniel Scioli, los 10-12, en enero del 2016, a días de haber iniciado
Macri el gobierno, la ponderación en imagen entre positivas y negativas era más 24. Esa misma pregunta lo hacen 2 años después, en abril de este año, y con los mismos actores políticos, y la ponderación positiva-negativa da 0. Ajá. La única persona que mantiene un determinado equilibrio, que no sube ni baja, es Cristina Fernández de Kirchner. Es la única dirigente hoy que sigue manteniendo el mismo caudal en imagen, sin subir o bajar, con pequeños, digamos, pequeñas alteraciones que están dentro del margen de error. O sea, el famoso núcleo duro, digamos. Claro, exactamente, es la dirigente que tiene un liderazgo muy fuerte, minoritariamente, digamos, es como decir bien vos en esa definición de núcleo duro, que le cuesta mucho poder generar mayoría, claro. Digamos, y ahí también empezás a entender hoy la conflictividad del Partido Justicialista. Claro. Fíjate cómo hoy la sacan, ¿no? Porque estos días uno podría decir le cuesta generar consensos a Cristina Fernández de Kirchner, pero se había guardado. Por lo menos no podíamos decirle que no lo iba a generar por un tema de protagonismo. Te había dejado correr, yo no soy candidata, no sé qué cosa. Que la tiene que traer al escenario Macri hoy con su mensaje. Y pero que el problema que tiene Macri que al desaparecer Cristina del escenario político, se empieza a enfrentar Macri con todos sus demonios. Eso es, ¿no? O sea, porque no tiene, digamos, reverso. Que esto fue lo que de alguna manera es la foto de hoy, y donde me parece que van a tener que trabajar mucho el gobierno de Cambiemos para poder revertir. Yo te diría, con respecto a la pregunta que hacías con respecto al veto, a mí me parece que si no logran consensuar el día miércoles en la Cámara de Senadores, creo que no, el veto es un final anunciado. Me parece que no le queda otra posibilidad al Ejecutivo Nacional que vetar esa ley, ¿no? Si se llega a sancionar la media sanción de diputados. Ahora, ¿se puede hacer una pedagogía, digo, en el medio con la sociedad para que entendamos que no queda más que el veto, no por una cuestión de que obedece a otro plan, si quieres otra idea de gobierno, qué sé yo, sino porque materialmente es imposible sostenerlo? Yo creo que van a hacer un gran trabajo de tratar de comunicar lo que más puedan. Hay muchos sectores de la sociedad que entienden que la Argentina está pasando por un momento clave en el cual empieza a quedar claro también que gasta mucho más de lo que produce. Esto me parece que hay ya un sector importante de la sociedad que lo empieza a entender, pero obviamente las necesidades también son muchas. Totalmente. O sea, vos solamente pensemos en una política que se fue dando fundamentalmente en los 2 primeros años, pero fundamentalmente el año pasado, para parejas que hoy pueden tener entre 30 y 40 años, que lograron ir a buscar su crédito para obtener su primera vivienda, hoy con un proceso inflacionario como el que está viviendo la Argentina, las vicisitudes y las angustias que a millones de argentinos que lograron ese crédito, que fue alegría cuando lo consiguieron, de pronto hoy se encuentran con serios problemas para poder pagarlo, para poder llegar a fin de mes. Además una fibra... Estas son realidades... Claro. Una fibra del discurso oficial, Carlos, esa. Por eso te estoy diciendo, son realidades. Lo que sí quedó al descubierto, me parece, ¿no? O sea, muy claramente que fue un gobierno que llega por un hastío importante, donde mayoritariamente había sectores de la sociedad que querían un cambio importante, pero que no estaban preparados, digamos, con ningún tipo de plan, y que creo que lo que le permitió los 2 primeros años ser la contracara clara del gobierno anterior. Cuando la dirigente que manejó el gobierno anterior desapareció del escenario, se complicó. Estoy hablando desde el punto de vista político, no de lo económico. Desde el punto de vista político se les complicó muchísimo, y que indudablemente es la situación que se está viviendo hoy, ¿no?
Porque vos es que me quedé pensando al principio de la charla, decías esto de un error, ¿no? Vos ponías en el como error del gobierno después de las elecciones de octubre del año pasado intentar actuar como una mayoría que no era. Y ¿suponés que el error fue puntualmente ese o fue suponer que al estar legitimado o envalentonado por el gran acompañamiento en las elecciones de la población o qué sé yo, él consideró que iba a ser acompañado también por el resto de la dirigencia política y no lo fue? No, no es lo mismo. No, yo sabes lo que digo, Nico, ahí, ¿por qué hablé de error? Porque fue un gobierno que se cerró mucho, digamos, yo lo llamo un gobierno demasiado endogámico, en muy pocas manos. A mí la endogamia en general no me gusta en ningún orden de la vida, y menos en la política. Y me parece que pecó con un gobierno endogámico, de muy pocas manos, 2 o 3 personas manejando todo, y me parece que eso fue lo que colapsó. O sea, pensá que Cambiemos es una coalición de partidos. Ahora, el tema central es digamos que Cambiemos fue una coalición electoral. Sí. Lo que hoy está en discusión, si esa coalición electoral puede ser una coalición de gobierno, que es de alguna manera lo que hoy está planteando la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. Sí, porque Milita recurría a galimatías de decirte que eran una coalición pero parlamentaria, donde acompañaban desde el Congreso pero no involucrándose en el Ejecutivo. Parece volver de eso cuando no sabemos si pide o permite, no sé qué, que Fernando Sánchez ocupe un cargo importante en la jefatura de gabinete. Y pero Nico, ese me parece que hoy es el verdadero desafío político que tiene Cambiemos. Esa transición en pasar de una coalición que fue muy exitosa electoralmente, que cuando logran el triunfo de mitad de mandato, el PRO se cierra más, dejando de lado, digamos, a sus otros socios. Y creo que hoy lo que está pasando es que los otros socios empiezan a exigir, y vos fijate que se amplía la mesa de discusión, o sea, cosa que no había pasado en los 2 primeros años, y de alguna manera lo que se está planteando puede llegar a ser una coalición de gobierno como se da en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Alemania, los 2 partidos principales de Alemania, que son el social cristiano y el socialdemócrata, desde hace años son coaliciones de gobierno. Me parece que este es el gran desafío. Ahora, ¿dónde veo el inconveniente, Nico? Que Argentina no tiene, digamos, tradición de coalición. No. Argentina es un país hiperpresidencialista, donde el presidente parece el macho alfa, que puede todo y que tiene que hacer de todo. Y me parece que también hay una cultura de la sociedad mirando eso, ¿no? O sea que yo lo charlaba, Carlos, una vez fuera de micrófono con Hernán Lombardi, ¿no? Y entonces él, imagínate, quemado el modelo de la Alianza. Sí. Y estaban a punto de ganar las elecciones, medio se vislumbraba y empezaban a pensar qué forma iba a tener ese invento que era Cambiemos. Y dice, estamos seguros de una cosa, y es que no se puede ser una alianza en esos términos tradicionales. Lo que en todo caso hay que hacer es parcelar 2 o 3 ministerios y darlos enteros, pero no se puede someter todo a cuestionamiento, decía él, porque entonces no podemos avanzar. Yo creo que además sabía que las ideas son muy diferentes, ¿no? Del radicalismo porque ahí aparece la dimensión de ganaron unidos por el espanto. Sí, y acá también se da una situación muy diferente a la de la Alianza. En la Alianza el radicalismo había ganado una interna y el presidente era de origen radical. Hoy en esta coalición el radicalismo acompaña, es actor secundario, el actor principal es el PRO. Claro. Me parece que lo que hoy está pidiendo el radicalismo y la coalición cívica es ser también actores principales. Me parece que hoy es la situación política que están teniendo internamente dentro de la coalición. ¿Y vos ves, Carlos, que están legitimados, que tienen el derecho de pedirlo? Y yo creo que indudablemente, al ser una coalición, estamos indudablemente, y ante las dificultades que fue teniendo con una actitud política muy cerrada del presidente y el núcleo duro de
del jefe de gabinete y sus dos secretarios, me parece que ya empezaste a ver de alguna manera algunas aperturas que todavía son muy tenues, pero lo que creo que se va a ir viendo es los dos socios queriendo ocupar también lugares más protagónicos. Claro. ¿Dónde o qué envergadura le das a el chisporroteo interno en ocasión de las tarifas? Viste que se dice, bueno, terminamos jugando mal porque al final el radicalismo, más que la coalición cívica, fue tan contundente en el repudio a la política oficial sobre tarifas que terminó desatando, enfureciendo a la oposición, obligando a ponerla más extrema de lo que era y desatando un cuestionamiento social aparentemente imparable. Yo creo que en la medida que, como en cualquier orden de la vida, no encontrás canales de diálogos, a veces, digamos, las situaciones explotan por no dialogar. Y esto me parece que fue... Por eso te decía... Mira, vos insistís en eso, realmente. O sea, para mí fue un gran error eso, o sea, querer actuar como mayoría cuando no son mayoría. Hay que tener mucho cuidado, y me parece que esto fue el error estratégico del gobierno de Mauricio Macri, que hoy está pagando las consecuencias. Sí, yo otra vez, no sé si eso, porque a veces pienso que es supuso una racionalidad del otro lado que no había. ¿Eso puede pasar? Yo creo que si es así, me parece que todavía es más grave, Nico. Sí, porque es un error de diagnóstico. Exactamente. Sí, es no conocer los bueyes con los que hará. Como de repente un tema de cultura política. Sí, bueno, puesto ahí, claro, ahí se confunde un poco el deseo con lo que es. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, eso es verdad. Carlos, te agradezco muchísimo por la charla. No, muchísimas gracias a vos, Claudio. Era Carlos Germano, que es analista político.